nuestro liderazgo enfocado. Y para tener este seminario hemos invitado a Jenny Suárez. Bienvenida, Jenny. Muchísimas gracias. Qué bueno que se estén realizando estos seminarios, porque es una manera de desarrollar y de mejorar el evangelismo en acción. Me parece muy práctico y vale la pena continuarlo. Existen muchos líderes y nosotros queremos saber cómo debemos enfocar ese liderazgo, cómo debe ser el enfoque real de nuestro liderazgo. Bueno, para saber cómo debemos enfocar nuestro liderazgo, debemos pensar qué espera Dios de nosotros, qué propósito debe cumplir cada persona, cuál es nuestro deber y qué es lo que requiere Dios en cada uno de nosotros. De lo contrario, podríamos dañar ese objetivo que Dios tiene. Eso es el enfoque que debemos tener. Hay muchas clases de líderes, pero solamente el deber que Dios nos ha impuesto es el que debe hacer para enfocar nuestro liderazgo. ¿Cómo desarrollar un liderazgo que esté de acuerdo al propósito de Dios? No de acuerdo a los humanos, sino de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Sí, qué importante esta pregunta, Janet, porque de acuerdo a ese enfoque es que nosotros vamos a tener cuidado de no perder de vista lo que Dios quiere. Para saber cómo debe estar enfocado y cómo debe estar desarrollado ese liderazgo de acuerdo al propósito de Dios, vamos a mirar acá y analizar un poco la historia de María, la hermana de Moisés. Recordemos que esta historia es muy interesante y tiene unas lecciones muy importantes para saber cómo enfocar y cómo desarrollar un liderazgo como el Señor lo espera. María, mujer audaz, obediente y servicial, que transformó la historia de su nación. Profetiza, alegre y valiente, suena como la mujer ideal. María, hermana de Aarón y Moisés. Ella tenía un propósito eterno, el cual no era fácil de cumplir, pero su valentía y carisma la ayudaron a ser fiel a Dios. Su principal objetivo era servir a su Dios. Era una niña cuando fue llamada para servirle. Como ya conocemos la historia, cuando Moisés nació, fue escondido 3 meses y cuando ya no pudieron ocultarlo más, fue colocado en una cesta y llevado al río Nilo bajo el cuidado de su hermana María. Ella tomó la responsabilidad de seguir a su hermano. Fue valiente e influyó en la princesa para que fuera criado por una nodriza hebrea, teniendo en su mente y en su corazón llevar a su hermano de vuelta a casa. Ella lo seguía de lejos para ver qué sucedería y vio con sus ojos la respuesta de Dios, aquello por lo que su familia oraba, y actuó con prontitud, sin miedo ni vacilación y con un objetivo definido. ¿Te imaginas a María corriendo hacia su madre con la noticia de que la hija del faraón la esperaba para nombrarla oficialmente como nodriza de un nuevo príncipe de Egipto? Pero la historia de María no termina ahí. Después de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, atravesaron el Mar Rojo completamente secos y atemorizados de los milagros y el poder de su Dios, fueron dirigidos por María en voces de alabanzas. La alegría de María contagió a su pueblo. Ella sabía que había agradado a Dios. Sin embargo, desafortunadamente en el capítulo 12 de Números encontramos a María en una situación vergonzosa. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su esposa etíope y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y esto lo oyó Jehová. La egolatría tomó lo mejor de María. Ella y Aarón hablaron contra Moisés. María se queja de su hermano, se queja de que ella no recibe el mismo reconocimiento que Moisés tiene. Quiere tener toda la atención, está celosa de Moisés. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y ahora María estaba leprosa como la nieve. María entonces fue expulsada del campamento 7 días hasta que Dios la sanó y pudo volver. Qué interesante historia y sobre todo qué grandes lecciones nos puede dar en cuanto al liderazgo, un liderazgo enfocado. Notemos algo muy importante. Desde muy temprana edad, María fue adiestrada para el servicio de Dios. Cuando ella era una adolescente, participó haciendo que la hija de Faraón, o mejor, persuadiendo para que la hija de Faraón tomara la decisión de buscarle una nodriza a su hermano Moisés.
ella fue persuasiva, ella fue decidida, valiente y muy cuidadosa. Tuvo mucho tacto para hablar con esta princesa. Teniendo en mente todo esto, vemos aquí que ella también desde temprano fue entregada a Dios. Notemos que ella tuvo astucia e inteligencia y una influencia. Tuvo la capacidad de persuadir y lo logró de una vez con la princesa. Por supuesto, Dios se complace grandemente en recibir los servicios de una mujer como ella. En ese momento, ella era una mujer entregada a Dios. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Y es más de lo que muchos la representan. No es solamente ser dulce, ser comprensivo, ser bondadoso, ser generoso, ser paciente. Hay cosas esenciales también que se necesitan y es de tener más fortaleza, ser más firme, ser más perseverante, tener fuerza y energía. Eso se requiere también de un líder, no solamente la mansedumbre, también esa parte fuerte. Y no es fácil. La senda de Cristo es estrecha y requiere abnegación. ¿Y qué es abnegación? Es entrega, es sacrificio. No es fácil ser líder. Siempre estamos expuestos a críticas, a cosas difíciles de afrontar y que a veces nosotros, ¿cierto? Nos parece tan duro que de pronto decimos no más. Pero si tenemos muy en mente el propósito que Dios tiene, vamos a continuar con los ojos fijos en Cristo y no vamos a perder esa visión que Dios quiere para nosotros. Hemos hablado del liderazgo, pero me gustaría, Jenny, que nos hablaras definir qué es un liderazgo para tener bien en claro y seguir proyectándonos en este tema. Bueno, de acuerdo a la historia que estamos estudiando, ¿cierto? Y analizando, vemos que el liderazgo tiene que ver con la influencia hacia los demás. Tiene que ver con que sigan a ese líder. Tiene que ver con que uno tenga un objetivo. Tiene que ver con la dirección. Eso es liderazgo. Es la capacidad que tenemos de influir positiva o negativamente, porque también puede ser negativamente, ¿cierto? Como ocurrió más adelante aquí en la historia de María. Vemos que ella influyó en los pensamientos y las acciones de los demás y fue una influencia poderosa. Ella tenía esa habilidad. Y no solamente un momento, sino en forma permanente. Eso también es importante porque un líder verdadero es que no es por un instante ni un evento, sino en todo el tiempo que dirige. Y en forma positiva o negativa, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Sí, que hay líderes que para todo lo negativo. Entonces es importante que tengamos cuidado porque hay líderes que si no tienen un enfoque como debe ser, van a llevar a las personas que está dirigiendo al fracaso, así como ocurrió en muchos eventos e historias y experiencias bíblicas. Al enfocarnos en el ejemplo de María, vemos que podemos resaltar en ella un tipo de liderazgo enfocado en la misión. ¿Por qué? Porque la misión era conducir un pueblo, era el cuidado del pueblo. Ella era la mano derecha de Moisés junto con Aarón. Y eso es especialmente visto en María porque condujo también a las mujeres. Eso es algo muy importante. O sea, Jenny, que un líder tiene que tener muchas cualidades. Claro. No sirven pocas, ¿verdad? Necesita ampliar y tener muchas cualidades. Y son cualidades muy especiales que no se logran hacia al azar, ni porque yo quiero, o con un estudio en especial, sino porque esa causa, Dios es el que capacita si nosotros nos entregamos a Él. La causa de Dios necesita este tipo de hombres y mujeres con cualidades semejantes a las de Cristo. Seguramente María las tenía porque se resalta en ella este liderazgo en la palabra de Dios. Vemos aquí que ella tenía la habilidad de llevar a cabo, la habilidad ejecutiva, y esa misma cualidad la tenía el Señor Jesús, de servir, pero también de actuar, la habilidad ejecutiva. Aparte de eso, tenía gran capacidad de trabajo. María era una mujer muy activa, Jesús lo era también. Todo el tiempo era una persona que trabajaba y descansaba muy poco en realidad. Tenía un corazón bondadoso y comprensivo. Eso se necesita de un líder. Hay veces nos encontramos con líderes muy ásperos, ¿cierto? Que de pronto no tienen bondad para decirle a uno las cosas y duele. En eso, exacto, con amor, con tacto. Eso es necesario e indispensable en un buen líder. Que tengamos un buen sentido común y un juicio maduro. Y sabes una cosa, Janet, muchas veces los líderes se equivocan
en tomar decisiones a la carrera o en juzgar apresuradamente sin pensar primero, ¿cierto? Sin analizar, sin mirar las cosas antes de ir a condenar o aprobar. Entonces se toma una decisión arbitraria y a la carrera por no analizar, por no llevar las cosas en oración. Y nos dice... y no tomar tiempo. Y no tomar tiempo, cuidado, ¿cierto? Dedicación. Y que debido al haber sido santificadas por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces sí es cuando vamos a tomar decisiones sabias si las sometemos a la voluntad de Dios en oración. Entonces, por ejemplo, Jesús nos dice, todos sois mis hermanos. Nosotros debemos actuar de acuerdo a este principio de que todos somos hermanos, estamos en una misma misión, todos estamos en un frente común y todos enfocados en la misión que el Señor nos ha dejado, luchando siempre por levantar y restaurar a la raza caída, o sea, la redención. Ese es el principal enfoque y las características principales de un líder. Y miren una cosa, hay algo importante. ¿Qué pasó con María cuando todo el pueblo de Israel llegó al otro lado del Mar Rojo? Felices, se había ido el temor, ya se había ido el peligro. Entonces María dirigió la alabanza y toda la gente que la siguió y fue una alabanza extraordinaria. Entonces ella tenía esta influencia, lideró a las mujeres en voces de alabanza y esto fue para ellos una gran experiencia. ¿Se necesitan qué más? ¿Qué más cosas se necesitan en la obra y para tener un enfoque en la misión? Se necesitan mujeres con principios firmes, Janet, carácter, decidido. Mujeres que sean de verdad, mujeres que estamos viviendo en los últimos días, porque a veces no parece que tristemente lo pensemos así. Nos falta mucha más entrega, más dedicación, que tenemos un mensaje solemne de amonestación. Eso hay que tenerlo en mente siempre para poder tener un liderazgo enfocado como Dios lo espera y para dar al mundo un mensaje, comprometernos en esa tarea de esparcir el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere. Jenny nos ha hablado que existen muchas cualidades que debe tener un líder, pero creo que faltan algunas. ¿Hay más características importantes de qué debe hacer un líder? Sí, claro, hay muchísimas, pero queremos resaltar algunas otras que son muy importantes y que no podemos pasar por alto. Continuando con el ejemplo de María, vemos que ella mostró rapidez. Ella no se puso a titubear, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? A dudar, ¿será que Señor? Pues claro, ella estaba segura porque había orado, ella era una mujer dedicada y así lo debemos de ser nosotros, que si estamos seguros es porque ya tenemos las cosas en las manos de Dios y el Señor va aparejando las cosas. Así que María demostró valentía y rapidez en ejecutar. Desde pequeña lo demostró. Y hay algo importante, la iniciativa. Hay veces nosotros esperamos que nos digan, no somos proactivos, entonces no esperemos que nos digan, ay, venga, vaya, no ser pasivos, sino de una vez tener la iniciativa, ¿cierto? Se requería prontitud, o se requiere siempre prontitud para ejecutar las cosas, y en esto tiene que ver el tener la iniciativa, ¿cierto? Se debe también mostrar vigor, valentía, celo en el sentido positivo de querer hacer las cosas bien, ¿cierto? Para el Señor, no como para los hombres, sino como para Dios, como lo dice en la Biblia, ¿cierto? Valor, ánimo, optimismo. Qué importante es el optimismo. Muchísimo. Hay veces los líderes nos dejamos llevar, que de pronto un hermano dice, es que siempre se ha hecho así, no, ese proyecto no le veo futuro, y no debemos tender a dejarnos desanimar por esto, sino que tengamos optimismo y más bien pongámosle las cosas con otro punto de vista para que las personas que nosotros dirigimos puedan ser reanimadas y podamos continuar con los proyectos que se tengan en mente. Y también hay algo muy importante que ya hemos hablado desde el principio, y es el espíritu de servicio, como lo tuvo Cristo. Y sabe otra cosa, Janet, la humildad. Hay veces cuando somos líderes, ¿qué pasa? Dice la gente, ay, que se le subieron los humos o que se le subió el cargo a la cabeza. Es al contrario lo que debe ser humildes, como lo fue el Señor Jesús.
Porque todo nos lo da el Señor, ¿verdad, Jenny? Todo nos lo da, nada es nuestro, todo nos lo otorga Él. Así que la humildad siento que es muy importante. Y hay otra cosa, y es que en la Biblia dice que si somos débiles, acudimos a Cristo. Y dice la promesa que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que ahí está un principio muy importante para uno, querer ser humilde. Me hago una pregunta, ¿cómo perderíamos ese enfoque de liderazgo nuestro ante Dios? ¿Cómo sería? Bueno, nosotros notamos en la historia de María que ella ya más adulta, debido a su ministerio y a su dedicación, fue considerada también profetisa. Eso es algo muy importante a pesar de sus errores, ¿cierto? Que ella influyó positivamente, pero también negativamente. Ella era la mano derecha de Aarón, de Moisés, y junto con Aarón lideraron el pueblo de Israel. Pero desafortunadamente, al finalizar, ella cayó en una situación muy vergonzosa ante la vista de Dios y ante la vista de todo el pueblo. Fue muy triste ese episodio que vimos en la historia, que lo leímos. Allí en la Biblia nos dice que Aarón y María, o mejor, María y Aarón, lo dice en ese orden, es nombrada María primero. Eso tiene un significado muy importante cuando la Biblia nombra a esa persona primero. Significa que María fue la instigadora, la que lideró esa murmuración y esa rebelión contra Moisés. La que empezó, ¿verdad? Ajá, la que tuvo la idea y que influyó en Aarón. Ella tuvo una excusa para quejarse del liderazgo, murmuró contra el liderazgo de Moisés y sintió celos de lo que él hacía al no ser reconocida. Porque preguntó, ¿acaso Dios también hablará por nosotros? Porque solo con Moisés, decía María. Dice la Biblia que Dios oyó esto y se desagradó muchísimo. Y ellos sacaron una excusa y era criticar a la esposa de Moisés. Dice la Biblia que hablaron a causa de su esposa, que era etíope, y etíope significaba que era una mujer de raza oscura. Entonces criticaron por eso a Moisés, pero como algo, como una excusa para rebelarse contra él. Lo que en realidad ellos pretendían era exaltarse a sí mismos y estaban demostrando celos hacia el liderazgo de Moisés, cosa que le desagradó a Dios. Seguramente nos ha pasado a nosotros que después de tener un éxito en un proyecto o lograr algo importante, ¿qué pasa? Caemos en ¿qué? Lo más bajo. Ajá, y en la confianza propia, en la autosuficiencia, ya lo logré, pues. Entonces, como dice el dicho, se le sube el cargo a la cabeza, ¿cierto? Entonces, ese es el peligro. Si nos ha pasado esto, ¿qué lecciones hemos aprendido? ¿De qué nos sirve? ¿Cierto? Esta historia de María, ¿de qué nos sirve? Muchas veces los líderes cometen ese error de que si logran algo, entonces ya se sienten superiores y empiezan... Y nosotros somos líderes, ¿no? Eso, exacto. Y empiezan a tratar a la gente como inferiores y a humillar, y ya se pierde completamente el enfoque. Y miren lo que pasó aquí. Ocurrió una situación difícil y grave de conflicto. Y dice la Biblia que Dios inmediatamente actuó. Dice, Él oyó e inmediatamente los citó a los tres. Y también vinieron inmediatamente las consecuencias. ¿Y cuáles fueron? La lepra de María. Dice que María quedó leprosa. Y ante todo el pueblo, ante Moisés, Aarón, fue una gran lección. Porque Dios no permite que haya esa clase de conflictos. Y sobre todo Dios pretende que tengamos cuidado en cómo nos dirigimos hacia los líderes, hacia nuestros líderes. Porque siempre que se nombra un líder, es porque ha sido tomado en cuenta en oración y Dios es el que dirige, que sí tiene errores, que tiene debilidades, claro, como todos, pero no es motivo para criticar y hablar mal e ir a rebelarnos en contra del liderazgo. O sea, respeto también. Exacto. Es importante el respeto. Son ungidos por el Señor y han sido nombrados no por casualidad, sino porque Dios lo ha permitido. ¿Cuándo se perdió este enfoque? Cuando María se creyó más en su propia opinión. Se sintió mayor, yo soy igual, el mismo celo, el mismo sentimiento que tuvo Satanás cuando cayó en el pecado, la envidia, los celos. Y ese es el cuidado que nosotros debemos tener, cuidado con referirnos a los líderes. María dice que presidió la murmuración, por eso es nombrada de primeras. Ella instigó y al lado estaba Aarón. Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta. Y miren una cosa,
Y eso va para las mujeres, Janetcita. ¿Solamente para nosotros? Sí, Oh. eso lo dice en el libro Evangelismo, página 341. Dice que Satanás sabe muy bien el poder de influencia que tienen las mujeres para el bien o para el mal. Y por eso él estudia la forma de hacernos alistar para la causa, pero del mal. Entonces, eso es una cuestión de ponerle mucha atención. Ya dijimos que el liderazgo enfocado es la capacidad que tenemos de influir sobre otros, de enfocarnos en el propósito de Dios, de servir, de abnegación, de entrega, de oración. Y María se desenfocó, lo que me preguntabas, porque creyó erradamente que su opinión se sobreponía a la de Dios y a la de Moisés. Y lo peor de todo, ¿sabe qué fue? Consiguió seguidores, y eso es lo más grave porque ella ya tenía poder, ella ya tenía autoridad, tenía liderazgo. Siempre un líder tiene seguidores, exacto, ¿no? Siempre, esa es una característica. Buenos, malos. Exactamente. Cuán importante es permanecer en la misión que Dios nos ha conferido, en el objetivo. Centrarnos en nuestro llamado sin juzgar el llamado y actuar de otros. Y ese es un error que cometemos. A veces nos excusamos en los errores de los demás para nosotros excusarnos en los nuestros, para disculpar nuestros defectos y errores. Por eso, una invitación importante es enfocarnos y analizar nuestro corazón y nuestros deseos, nuestras motivaciones, cada día. Analizar a la luz de la Biblia cómo estamos en ese liderazgo y pidiéndole a Dios que nos enfoque cada día en un liderazgo. Y miren una cosa que a mí me parece muy, muy importante. Dios restauró a María, la perdonó, porque dice que Moisés oró por ella y le pidió a Dios y ella fue sanada. Y volvió a ser una líder y aprendió la lección de humildad y obviamente ella mejoró. Y en Miqueas aparece, más adelante, se resalta que ella fue una mujer, una profetisa, y se resalta el ministerio que ella tuvo, así que fue perdonada, fue redimida. Dios a todo, humilde, ¿no? También, sí, ¿no? Qué bonito de es, esas aprendió, cosas, y qué bonito es que nosotros como líderes sí tenemos defectos, pero si nosotros reconocemos, somos humildes, Dios nos perdona, nos restaura y nos ayuda a ser mejores líderes, ¿cierto? En eso consiste el liderazgo, aprendemos del error y no volvemos a caer. Y hay algo importante que quisiera ya para terminar, es resaltar algo. Miren que Moisés, Aarón y María siempre trabajaron unidos. No era un cabo suelto que María tomó una decisión y Moisés tomó otra y Aarón no. Ellos estaban dirigidos por Dios y eran un frente unido. Realizaron un trabajo especial en un momento especial. Pudieron lograr el cometido que Dios tenía porque tenían desde el principio un liderazgo enfocado. ¿En qué? En la misión. ¿Tuvo errores? Sí, pero el Señor, como conduce la obra, permitió que las cosas se llevaran a un feliz término y gracias a Dios hoy podemos aprender estas lecciones tan importantes de liderazgo y sobre todo ver en ese espejo de la experiencia de María de no caer, sino de tratar de cada día mejorar y analizar nuestro liderazgo y nuestro trabajo. Así que Janetcita, qué bonito que hoy hayamos podido compartir estas lecciones tan importantes sobre el liderazgo, porque se necesitan mujeres, como dice la palabra de Dios, entregadas con un liderazgo bien enfocado en el deber y en el propósito que Dios tiene. A escuchar su palabra, simplemente solo escucharlo, Amén. dedicarnos a estudiar, a orar y a estar en contacto con Él para que el liderazgo, el mío y el tuyo, sea el que Dios Amén. quiere.